Gobernador de Rotorflight, última versión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos última versión del configurador. Esta snapshot. Necesitamos última versión del Lua para el radio. Esta es la 23. Y necesitamos el firmware, el snapshot también. El gobernador funciona muy padre. Vamos a actualizar este. Primero que nada, vamos a hacer un respaldo default para actualizar el firmware. Guardamos. Y este es ok. ¿Qué vamos a hacer? Actualizar el firmware. Ahorita seleccionamos aquí All Releases and Snapshots. Y la última, que es esta, la 46, bueno, 4.6. Full Chip Erase. Nexus XR. Cargar firmware en línea. Y flashamos. Listo. Ahorita hacemos eso. CLI. Cargar archivo. ¿Y cuál fue? T-Rex 500. Ejecutar. Nos salen unos errores por... Es normal. Del gobernador. Porque ya cambió el firmware. Ya no tiene esos valores. Entonces eso lo vamos a omitir. Guardamos. Perfecto. Versión. Primero que nada vamos a calibrar. Listo. Todo esto queda igual. Receptor. Estamos igual. Muy importante. No. Suelta, suelta, suelta. Ok. Aquí el motor. Lo principal. Tener bien configurado el speed control. Es fundamental, obviamente, que tenga señal de RPM. Tener nuestro relación de engranes, el principal y el del rotor de cola, los polos del motor. Este es un T-Rex 500. Esto es lo principal. Y también es indispensable que el speed control esté configurado como gobernador externo.
Ya no vamos a usar el gobernador del speed control, vamos a usar el gobernador de rotorfly. Ya teniendo esto, calibramos nuestros endpoints. Una vez que cambiemos a gobernador externo, calibramos otra vez endpoints para el speed control y listo. Aquí esta es la parte nueva. Vamos a usar eléctrico y vamos a usar una función. Entonces en nuestro switch ya únicamente necesitamos el switch que sea digamos el recorrido del switch como está de stock, de 3 posiciones, que es 0, digamos 50% y 100%. Entonces ya nos va a dar 0 off, al 50, en medio del switch va a estar auto para usar el bailout, y run pues se va a ir al 100%. Es lo único. Todos estos valores, el timeout que viene en stock, funcionan muy bien. Son los que yo he usado. Aquí le voy a bajar un poquito. Que si dejamos el mouse aquí nos dice una explicación. Entonces vamos a que se encargue desde el 20% el gobernador de rotorfly. Guardamos. Y ahora sí, vamos a desconectar. Entonces, en mi motor, que viene siendo el canal 6, está off, auto y run. Es lo único que necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Esto se queda igual, que es lo que ya teníamos. Filtros, ok. Esta parte también es nueva. A mí me gusta usar, por ejemplo, el shape. Vamos a bajarle un poquito. 10. El pitch el colectivo es lineal, entonces no afecta este valor, no mueve nada. Entonces lo dejo como estaba. Xbox funciona muy bien, este se siente muy bien. Ok. Esto es a su gusto, pueden estar probando. En los míos uso 5, que es como que más directo, no hace esta curva. Y me gusta mucho. En 5. No podemos dejarle el 5 este. Aquí en perfiles es donde vamos a configurar la parte del gobernador. Aquí por ejemplo que es un T-Rex 500, vamos a poner cuántos RPMs queremos. Depende de a tu gusto y tu helicóptero. Este creo que le gusta como 2400.
la aceleración mínima es para el bailout. Normalmente Hobby Wing al 28% entra el bailout. Y obviamente la máxima eh, es el 100%. ¿Sale? Es lo único que hay que cambiar. ¿Cuántas RPMs queremos? El valor mínimo para que funcione el bailout. Esto nos los va a decir el speed control, en qué rango funciona. Este siempre es el 100 para que active las RPMs. Y los valores de stop funcionan súper bien. Yo siempre activo esta opción para para cuando los over speeds eh, no caiga tanto las RPMs. Si es que hace, si no, pero no afecta nada en dejarlo activado. Guardamos y así nuestro perfil 2, la misma historia. ¿Cuántas RPMs queremos? Aquí vamos a poner 2600. 18%, 100%. Guardamos. Y que ponemos unas 2800. Listo, esto ya está así. Todos estos valores funcionan súper bien. Y eso es todo. Ya ustedes aquí acuérdense cuántas RPMs quieren. Para activar el bailout depende del speed control. Este siempre va al 100 para que entonces active las RPMs. Y lo más importante, Hobby Wing o el speed control que ustedes estén usando, ponerlo en modo gobernador externo. Darle endpoints otra vez aquí en motor y listo, prueben. Obviamente hagan pruebas primero este, sin palas, quítenle las palas principales y traseras y prueben si funciona el soft start, todo eso. Y estos valores funcionan muy bien. Aquí los pueden ir modificando, pero así de stock la verdad es que jalan muy bien. Adiós.